hay diversos lugares de enunciación, ¿verdad? Precisamente porque hay ese encuentro, lucha entre las diferentes teorías. Y entonces, al haber diferentes lugares de enunciación, es necesario escoger y analizar desde dónde se plantea un específico marco teórico. Por ejemplo, nosotros obviamente usamos teorías generadas en el siglo XIX con teóricos que nacieron en Europa y que vivieron otras condiciones, y muchas veces creemos que eso se tiene que aplicar directamente a la realidad nuestra en Costa Rica del siglo XXI, con las condiciones que tenemos, ¿verdad? Entonces hay que pensar, bueno, ¿para qué se escribió esa teoría y qué es lo que estaba describiendo esa teoría? No es lo mismo un Marx que escribió en el periodo de la industrialización a una teoría marxista elaborada desde América Latina y partiendo de las necesidades y situaciones que enfrenta América Latina, aun cuando se basa en Marx, ¿verdad? Entonces, el lugar de enunciación de los autores y las autoras es fundamental, y el lugar en donde se coloca la persona que investiga y que decide qué teorías va a utilizar también, ¿verdad? Porque si yo voy a utilizar un marco teórico que viene desde otra perspectiva, sin hacer las mediaciones necesarias para poder aplicarlo acá y sin cuestionarlo, estoy colocándome también en un lugar en donde estoy de alguna manera colonizada, ¿no?, por ideas y perspectivas que no necesariamente describen la experiencia de las personas en América Latina y específicamente en el caso de las nuestro. Teorías desde una perspectiva que la conocemos como la sociología del conocimiento, que es decir, esta perspectiva plantea que el conocimiento no surge simplemente de la mente de alguien que un día se puso a divagar, sino que está íntimamente relacionado con las condiciones histórico-sociales en las que se produce esa corriente, está incluso relacionado con el sexo, con la etnia, con la edad y con la particularidad de las personas que la producen. Entonces, yo diría que una teoría es ese conjunto general de ideas que explican un determinado fenómeno, pero a la vez es conocimiento situado. Es decir, tiene un origen en unas relaciones sociales particulares, tiene un origen en un contexto histórico específico, y nos ayuda desde esa perspectiva a conocer o a interpretar o a tratar de explicar un determinado fenómeno, o como dije antes, partes de ese fenómeno. Y la teorización en ese sentido sería de alguna forma engancharse, digamos, dentro de ese sistema de ideas, alimentarlo, hacer que tenga referencias con otras situaciones y con otros problemas, entrar en diálogo con esto y con la realidad social, y desde esa perspectiva entonces teorizar sería con base en lo que ya se ha construido, con las ideas que ya se han planteado, ponerlas a prueba en la realidad y a partir sí, porque las sociedades humanas son diferentes las unas de las otras, son reflejo, resultado de procesos históricos que tienen particularidades, que en muchos sentidos son irrepetibles, son únicas, y entonces la teoría debe reflejar conscientemente, debe reflejar de una manera deliberada eso, y debe asumirlo, ¿verdad? Debe asumirlo como algo que es a un mismo tiempo una potencialidad y una limitación, ¿verdad? Porque uno hace ciencia social desde un cierto lugar en sentido geográfico, en sentido histórico, en sentido cultural, incluso desde el punto de vista subjetivo como ser humano, como investigador en su aspecto personal. Se hace investigación desde ahí, uno hace investigación sobre la sociedad y sobre una sociedad de la cual uno es parte. No es como hacer investigación sobre los cuerpos celestes o los agujeros negros o los cometas, ni siquiera hacer investigación sobre las bacterias o los virus,
porque de alguna manera esto es una realidad autónoma de la realidad en que uno como ser humano se mueve. Uno hace investigación sobre una realidad de la cual uno es parte y que uno contribuye a transformar a través de la misma investigación que hace. Entonces hay ahí un lugar histórico, cultural, social, humano, subjetivo, personal, todo eso junto, que es algo que está presente en lo que uno trabaja, que de alguna manera condiciona, guía, pero también enriquece lo que uno trabaja, y que hay que tenerlo siempre presente en esa doble faceta, como potencialidad y como limitación desde la cual se hace la investigación. Estamos señalando aquí, si no es hacer metáforas por hacerlas, es que cuando uno dice que la sociología o las ciencias sociales tienen un sitio, eso tiene que ver tanto con quien ha formulado la perspectiva que yo voy a trabajar, como desde mi propio sitio, desde donde yo me posiciono histórica, social, política, ideológicamente para desarrollar la investigación. Y también es investigación situacional, porque nosotros estamos hablando de una multiplicidad de momentos, etapas, fases de la vida histórica de las sociedades, desde donde uno también toma posición para realizar la investigación. Hay que destacar aquí un aspecto muy agradable, tal vez de un debate de doble dimensión, que por un lado hay una frase muy bella que señala que como vivimos la época, no la vemos, ¿sí? Y es que uno, ¿verdad?, en el fragor de la vida cotidiana o de la situación histórico-social determinada, a veces se le olvida que es muy saludable, como diría Hannah Arendt, tener silencio y distancia, ¿sí?, para poder entender y ver eso que uno no ve en el fragor del momento. Entonces, tan saludable, ¿verdad?, como tener conciencia del sitio y de la situación, es tener conciencia que la investigación social requiere tiempo y distancia para poder efectivamente mirarse uno, mirar lo que está haciendo, tratar de entender lo que está tratando de entender, y si puede usted actuar para transformar también, pues en buena hora. Tenemos, ¿verdad?, una teoría dominante, que es la que nos dicen usted tiene que mirar por aquí. ¿Dónde estamos situados o situadas? Eso va a depender mucho de la conciencia que tengas en tu lugar. Puede ser que incluso estés usando una teoría y un marco teórico que no coincide con tus valores, con tus intereses. Eso pasa muchísimo. La pregunta es, ¿cuáles son tus valores? ¿Qué es lo que querés como visión del mundo? ¿Qué tipo de mundo querés? Y de acuerdo a eso vas a plantear las preguntas. Pero eso usualmente no se hace. Usamos muchísima energía para decirle a la gente esta teoría se ve de así. Ya lo dije, que eso viene de otros lados y tal vez no coincide para nada, pero son las teorías aceptadas. Y si no las usas, si después querés publicar, vas a estar con un gran problema, porque te van a usar el parámetro. Ve, por ejemplo, en ciencia somos muy rígidos en cuanto a parámetros. Y la APA, el problema con la APA, que se exige utilizar la APA para hacer referencias. Eso ha sido una discusión que hemos tenido. ¿Por qué se exige utilizar la APA? ¿Porque nos convenga? No. Incluso en la APA, como viene de otra cultura, lo que te piden es poner, en el caso tuyo sería, Andrei, sería A, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿por qué hacen eso? Bueno, porque en el mundo anglosajón es muy común utilizar las iniciales, pero en nuestro mundo no. Y si yo me sitúo como feminista, por ejemplo, para mí eso es fatal, porque yo quiero ver si es hombre o mujer el que escribió el artículo, porque eso influye, pero no puedo saberlo. Entonces, ¿por qué escogemos la APA si no nos sirve culturalmente ni nos sirve desde una perspectiva? Simplemente porque es dominante, porque en la mayoría de las revistas te van a decir use tal cosa. Y lo mismo pasa con las teorías. Lo que te van a decir, y vas a estar más fácil, es más fácil adoptar una teoría y seguir con esa teoría.